RCR, la red que comunica y une al Perú. Volvemos aquí a Enlace Regional. Como hemos anunciado, ya estamos en contacto con Daniel Hermosa, director del Centro de Estudios de las MIPES Unidas del Perú. Muy buenas tardes, señor Hermosa. Gracias por este contacto con nuestra plataforma informativa RCR. Gracias, Lizardo. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentar, cuál es la situación de las MIPES frente a este incremento de la remuneración mínima vital. Así es, señor Hermosa, porque en este aumento anunciado a 1.025 soles que va a regir a partir del 1 de mayo, según la exposición de motivos del documento, esta decisión se basa en la recuperación económica experimentada en el año 2021 y también se centra en la recuperación del Producto Bruto Interno PBI, del empleo y la productividad laboral. ¿Es así? ¿Usted está de acuerdo, señora Hermosa? Bueno, obviamente, cuando uno encarga un estudio, lamentablemente a veces uno puede solicitar que el estudio justifique ciertas acciones. Yo me imagino que el estudio debe registrar definitivamente cifras de crecimiento, pero recordemos que las cifras de crecimiento del año pasado son cifras de crecimiento, no de crecimiento, sino de recuperación de un estatus que teníamos antes de la pandemia, lo cual pues obviamente no le da sustento técnico que entre comillas está buscando en este momento la ministra de Trabajo. Pero independientemente de ese informe y el hecho de que haya ignorado el espacio adecuado para debatir este tema, que es el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? En cifras gruesas, Lizardo, nosotros tenemos que este año, por ese incremento de 95 soles, las MIPES, que son realmente las que contratan a los trabajadores con remuneración mínima vital, porque las grandes realmente tienen otra escala, estaríamos desembolsando 1.300 millones de soles, ¿cierto? Ese es el costo de la planilla para todas las MIPES formales que tenemos en el Perú. 1.300 millones de soles que obviamente va a tener que ser trasladado a los productos y a los servicios, o caso contrario, despedir personal para poder compensar de tal manera de no poder incrementar los precios, porque si en este momento incrementamos precios, obviamente nuestras ventas van a seguir cayendo, ¿cierto? Así que realmente la situación nos parece inoportuna, ¿cierto? No existe lógica para haberlo hecho, más allá de ser una medida definitivamente populista, ¿no? Ahora, señor Hermosa, la ciudadanía, el oyente, los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de la televisión, dicen, pero bueno, la situación económica no está tan bien, la canasta familiar ha subido, tenemos que también subir el sueldo mínimo, porque hace 4 años que no sube. ¿Qué le podemos decir al ciudadano de pie que a veces no entiende mucho de técnicas en la economía? Mira, es muy sencillo. O sea, si en este momento nosotros incrementamos el mínimo vital y seguramente millones de personas lo van a aplaudir, la pregunta es, este mayor costo que va a tener la empresa, ¿a quién lo va a pagar? O sea, ¿quién lo va a pagar? Y quienes lo vamos a pagar somos los consumidores. Es como el famoso ejemplo de aquella persona que dice, subió la gasolina, pero como yo no tengo carro, a mí no me afecta. ¿No? Lo cual pues resulta totalmente falso. Al final se das cuenta de que la gasolina ha subido tanto, que la afectación es general, que nos estamos afectando con el precio del pollo, con el precio de los panes, y la guerra, que encima es otro ingrediente más. Realmente, como te digo, hay un despropósito en esto de generar una inestabilidad que viene justamente desde el gobierno, que eso me parece increíble, ¿no? Que ellos dicen que están buscando que el país esté estable, ¿no? Ahora, señora Hermosa, esto, como usted ha dicho, va a generar seguramente despidos de trabajadores y también impulsará las contrataciones informales. ¿Hay un promedio más o menos de cuántos despidos podría haber o un porcentaje? No, mira, las MIPES tienen una característica especial, ¿cierto? Nosotros vamos modulando la contratación de personal de acuerdo a las campañas o a nuestra, digamos, ampliación de mercado, ¿cierto? No somos tan rígidos como una gran empresa, ¿no? Ellos trabajan a muy largo plazo. Nosotros trabajamos lamentablemente a corto plazo y en esta coyuntura peor aún. Pues las planificaciones son de corto plazo. Entonces, las decisiones de contratar personal, ¿cierto? Desde el año pasado ya se han ido frenando. Nosotros lo advertimos cuando Guido Bellido
introdujo este tema el año pasado cuando fue premier, nosotros le advertimos, oiga, no hable así, porque lo que va a generar es un frenazo a las contrataciones, ¿cierto? Porque claro, la gente va a decir, oye, si me van a subir el mínimo vital y yo necesito contratar 5 trabajadores, mejor contrato 3 para que esos 2 que yo pensaba hacerlo compensen la posible subida de la remuneración mínimo vital. Aquí mira, en principio, las MIPE son el pueblo, lo que ellos dicen defender, y son las que generan empleo. Si las MIPES comienzan a desaparecer de manera acelerada, lo que vamos a tener es más gente desocupada, que inmigrará a la informalidad y otros ni siquiera podrán entrar a la informalidad. Y ahí vamos a generar un caldo de cultivo innecesario, ¿no? Que al final va a afectar la estabilidad de todos, independientemente de la estabilidad del gobierno, ¿no? Porque fíjate, seguimos de tumbo en tumbo, seguimos de crisis en crisis. Entonces, una proyección de cuánto menos o cuánto más se va a dejar de contratar, la verdad que todavía no es medible, ¿cierto? Pero te digo, desde el año pasado que ellos vienen amenazándonos, porque yo creo que era una amenaza más que una propuesta, ¿no? Porque si hubiera sido una propuesta, se hubiera debatido en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Más parecía una amenaza. Mire que les vamos a subir, mire que les vamos a subir. ¿Y por qué cree que no se ha discutido, debatido en el Consejo Nacional del Trabajo como siempre se ha hecho? Yo creo que básicamente porque eso toma sus tiempos, ¿no? Probablemente la coyuntura política el que está viviendo el gobierno, con la crisis que no es producida por política, sino por hambre, ¿no? Ellos necesitan dar algunas señales políticas para ir, digamos, soliviantando a la población. Y esta es una medida que definitivamente suena muy bien para muchos sectores, ¿no? Sobre todo el sector sindical, y nosotros creemos que sí es necesario mejorar el consumo. Es necesario, claro que sí, que los trabajadores deberían ganar el mínimo vital, inclusive más cantidad de la que se ha planteado. Es cierto, pero no es el momento, pues estamos saliendo de una crisis económica y es absurdo. Mira, reactiva, en unas semanas más se va a comenzar a pagar. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a un año más de periodo de gracia? ¿O va a comenzar a pagarle a la banca los 7.000 o 8.000 millones de soles que no va a poder pagar la MIPE porque no hay plata? O sea, realmente, ¿no te parece que no existe un norte claro hacia dónde quieren llevar el sector empresarial? Y no hablo de la gran empresa, porque ellos tienen unas espaldas tan grandes que simplemente si la cosa sigue así se van. En cambio nosotros no, nosotros tenemos que vivir el día a día acá y estamos en los avatares de estas decisiones e indecisiones que afectan al sector empresarial. Así es, porque precisamente como usted lo ha mencionado, ya se viene a los plazos que se tienen que cumplir las pequeñas y medianas empresas que han tenido este préstamo de Reactiva 1 y 2. Y hay incluso pedidos para la ampliación, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Porque la situación económica ha golpeado mucho por esta pandemia a estas empresas. Efectivamente. Ahora, tienen que tomar en cuenta que es cierto que hay una reactivación, por supuesto que la hay. Nosotros hemos conversado con dirigentes de diferentes sectores productivos y, por ejemplo, los confeccionistas, cuando hablábamos de esta situación de la remuneración mínima, estaban más predispuestos a mejorar la remuneración de sus trabajadores, porque están más o menos en una posición mejor que las de otros sectores. Entonces tú aplicas una receta para todos, ¿cierto? Y al final no estás contemplando que el sector turismo, los restaurantes, la industria gráfica que está tan afectada no solamente por la pandemia, sino también por la modernidad, ¿cierto? Facturas digitales, etcétera. Ellos no están reactivados ni siquiera al 50%. Entonces, a ver, tú le metes este componente, que dicho sea paso es justo y todo lo que tú quieras socialmente hablando, pero económicamente va a terminar de destruir a las que todavía estaban con la esperanza de seguir sobreviviendo. O por último, tomar la decisión de cerrar la empresa, abrir otra y sacar a los trabajadores y dejarlos por lo menos sin ser formales, ¿cierto? Sin su seguro social, sin su fondo pensionario, y empezar de cero. ¿Eso es lo que quiere este gobierno? ¿Que las empresas desaparezcan y reaparezcan como nuevas y empezar de cero? Esa es la propuesta que tiene este gobierno. Por eso te digo, aquí no ha habido ningún análisis técnico, no ha habido ningún debate. Esta es una medida politiquera, ¿cierto?, que ha hecho el Ministerio de Trabajo. ¿Cuántas unidades pymes están en riesgo en el país, señora Hermosa? Mira, son 2.600.000 MIPES, formales a 2019. ¿Cierto? A estas alturas del camino, más de 300.000 han desaparecido o han migrado a la informalidad. Nosotros calculamos 500.000, pero algunas han regresado, en vista de que sí hay un mejor comportamiento del mercado.
pero no lo suficiente para que todos se formalicen. Ahora, el riesgo no, yo no lo diría por números, sino por sectores, ¿cierto? Uno de ellos, como te digo, es el sector turismo, que todavía no ha terminado de reactivarse, ¿no? El sector, por ejemplo, metalmecánico, que estuvo muy bien durante la pandemia porque fabricaba, pues, camas, fabricaba sillas y todo para abastecer los hospitales de campaña y los hospitales de Minsa y de salud, ¿no? Pero ahora, como tenemos la industria de la alimentación, llámese restaurantes, paralizados, ellos ya no están fabricando como antes para abastecer nuevos mercados, o sea, mejor dicho, nuevas empresas, ¿no? O sustituir o mejorar, digamos, las herramientas de trabajo del sector gastronómico. Entonces, mira lo que ha pasado hace poco, hasta han vendido estas empresas del sector gastronómico tan importantes para el país, ¿no? Gastón los ha vendido. A Bolivia, ya, ¿no? Imagínate, o sea, ya me voy, o sea, no podemos seguir desmotivando la inversión. Entonces, yo diría que hay entre 3 o 4 sectores económicos de la micro y pequeña empresa que se van a ver afectados. ¿Cuál sería la salida, en todo caso, señor Mesa, de acuerdo a su percepción, su opinión? Bueno, medidas complementarias, ¿no? O sea, oye, no, el Estado va a tener que pagar reactiva, son 6.000 o 7.000 millones de soles. Más barato le hubiera salido generar programas de reactivación y de incentivos, ¿no?, que pagar la deuda al banco. Eso por lo pronto lo tengo claro. Igual en el tema, digamos, de la remuneración. Oye, vamos a hacer el esfuerzo en conjunto, coordinado, para subir la remuneración mínima vital, para incentivar el consumo. Ya, ok, ¿cuánto te cuesta eso al sector MIPE? 1.300 millones de soles al año. Perfecto, compensemos. Vamos a hacer un programa más eficiente de compras estatales, vamos a meter más plata a Compras Mi Perú, vamos a incorporar al sector gráfico a Compras Mi Perú para que puedan atender pedidos del Estado y generar mercado para un sector tan deprimido como ese. Vamos a incentivar el turismo interno, vamos a dar un bono al sector público, mejoremos la remuneración o las pensiones de los jubilados, ¿cierto? Para que se enerve el consumo. Nuestro problema no es que se haga más carretera, más pistas, más puentes. No, por ahí no va el problema es el consumo, ¿cierto? Y como la población está tan deprimida con todas estas alzas, no hay consumo. Entonces, hagamos el esfuerzo de subir el mínimo vital, hagámoslo, ¿no? Hagamos el esfuerzo de poder pagar las deudas de reactiva, hagámoslo, pero hagámoslo en conjunto, planificado. Y los sectores que están débiles, ir incentivándolos con políticas de promoción. Eso es lo que no hay, ¿entiendes? No hay, ¿no? Y ahora el Estado sigue siendo hasta ahora el empleador más grande del Perú y el que paga mejor. Y ahora hay que darle incentivos también, ¿no?, para que los empleados públicos o los trabajadores públicos tengan más liquidez para poder consumir. Ellos sí no han tocado su planilla, han tocado la nuestra, ¿cierto? Ellos sí no la tocan, no quieren dejar de comer churrasco y lomo fino en el Palacio. Yo creo que tienen que hacer el esfuerzo de mejorar más bien esos sectores tan deprimidos como, por ejemplo, nuestros jubilados. Paguen el FONAVI, ¿cierto? Porque eso le va a dar liquidez a la gente. Fíjate, nosotros hemos hecho un cálculo que pagando los miles de millones que hay que pagar de FONAVI, al mes, más del 20% de lo que van a soltar, digamos así, de pagar, regresa al Estado vía impuestos. 20% al mes. O sea, si ponen 4.000 millones, al mes ya está regresando 800 millones de soles vía impuestos de consumo, ¿cierto? Entonces, no es pues tan terrible la cosa como la pinta. Uy, ¿cuánta plata se va a gastar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sacar? Bueno, pues, de esos 800 millones que regresan, ustedes comienzan a hacer, ¿cierto?, la vuelta del dinero. Con ese mismo dinero vuelven a pagar el Fonavista vuelve a consumir, y así vamos dando la vuelta a la economía. Yo creo que ahí hay una cuestión de visión, de cómo, bueno, también es pedirle mucho que tenga visión a este gobierno, pero tratemos de construir una visión en conjunto entre el sector público y privado. Ese es el problema que se está dando y las consecuencias de colocar en sectores tan importantes a personas que no tengan la capacidad suficiente, ¿no? Ya estamos viendo los resultados, pese a que hoy escuchábamos a la ministra Betsy Chávez Chino recordar que desde el año 2018 fue la última vez que se elevó el salario mínimo y que esta remuneración, esta alza, tenía que darse sí o sí, lo ha dicho, ¿no? Y que no carece, dice, de cuestiones técnicas ni de populismo. Eso es lo que ha aclarado la ministra el día de hoy a la prensa.
Pero, Sí, lo he escuchado. pero vemos, ya nosotros los que más o menos conocemos el tema, vemos pues que no es así. Muchas gracias, señor Daniel Gracias. Hermosa, por este contacto y las explicaciones sobre este Un tema. abrazo. Un abrazo, muchas Gracias, gracias. hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.